¿Qué tal, escuchas? Estamos aquí orgullosos y orgullosas de tener una entrevista memorable con un gran escritor y también con un gran piloto y un gran observador que es Julio Darwish. Vamos a hablar de su recién libro, Cuerpo sin alma, un libro que platicaremos también a lo largo de la entrevista ha sido producto de muchos años de trabajo. Un libro que no solamente se basa en una experiencia inmediata o en la necesidad de vender un libro de forma pronta. Es un libro que trata de profundizar también en la visión del ser humano sobre la vida y que espero que puedan disfrutar. Julio, muchas gracias por la entrevista y me gustaría empezar preguntándote cómo llegas a la historia de este libro. ¿Qué es aquello que te inspira a pensar en esta distopía, a pensar en esta otra vida, ¿no? Y a pensar en este otro mundo? Una de las cualidades extraordinarias de la literatura de fantasía es que podemos criticar la realidad a través de ella, digamos irónicamente, criticar la realidad a través de lo fantástico. Pero no toda la gente tiene la capacidad de escribir un buen libro. No toda la gente tiene la capacidad no solo de escribirlo, sino de concebir esa idea desde lo previo, ¿no? De concebir un mundo como el que concebiste. ¿De qué trata? Para que quienes nos escuchan sepan de qué trata Cuerpo sin alma, de qué trata este libro y un poco platicarnos sobre la historia, cómo llegaste a ello. Mira, de infancia, ¿no? De infancia, mis padres siempre fueron muy abiertos. Mi papá es piloto retirado. Y él, la verdad es que siempre fue una mente muy abierta y muy soñador. Y de hecho, él escribe también, escribe muy bonito. Tiene dos libros. Un libro se llama La luz púrpura y el otro se llama Ánimo, hay vida en el más allá, así se llama su segundo libro. Está muy bueno también. Y Entonces, pues el crecer con mis padres y mi mamá, pues también siempre fue una mujer muy espiritual. Desde crecimos, pues como diferente, ¿no? Porque en mis tiempos, porque pues sí, ya tengo varios añitos, en mis tiempos eran temas más, de alguna forma algunos eran más prohibidos, de alguna otra forma estuvieron de moda un rato, estuvo de moda las películas de vida después de la vida, encuentros cercanos, pues todo el rollo de Star Wars, que fue como que el boom, ¿no? De tener una idea de una galaxia donde podían haber varias especies en controversia, ya sabes. Entonces, todo ese bombardeo de pequeño, la verdad es que sí me influyó mucho. Y después, un poquito más grande, empecé a ver los capítulos de Cosmos, de Carl Sagan, que fueron así el boom de mi cerebro, ¿no? Eso sí fue así, wow. Entonces mi papá me regaló ese libro, el libro de Cosmos. De hecho, por aquí lo debo tener. Pues este libro me está bien viejito. Este libro de Cosmos de casa. Y este libro es una maravilla, mira, hasta me lo dedicó y todo, porque sabía que me gustaba todo esto. Entonces, este libro es, para mí, pues digo, es algo casi sagrado, me abrió la mente muchísimo. Y de ahí fue que poco a poco, ¿no? Poco a poco fue que empecé a tener estas ideas de escribir viendo a mi papá. O sea, realmente yo me sentaba desde chiquito a verlo cómo escribía. De hecho, él cuenta mucho esa historia de que yo llegaba a su estudio chiquito y me quedaba sentado viendo, ¿no? Entonces yo creo que esa imagen, lógicamente, tiene una influencia grandísima en mi vida, claro. En este libro enfocas algo muy importante que es tu gusto por el cielo. Como piloto y como este amante del cielo y del vuelo, pienso un poco en grandes escritores y solo mencionaré a Julio Verne, que han hecho del cielo pues realmente un gran boceto de la vida y un gran boceto de la imaginación. Este libro enfoca ese gusto por el cielo, pero no solamente es un gusto, parece que hay una identidad en ese cielo, que hay un lugar en el cielo que nos ayuda a romper eso terrenal, que ese límite terrenal, y me refiero a terrenal como la base de la tierra, y de pronto el cielo que queremos romper permanentemente, ¿no? Este cielo que queremos romper como una frontera, queremos llegar al universo
queremos llegar a la galaxia completa, queremos llegar a nuestra Vía Láctea y que aparte mencionas que tiene que ver también con la historia de tu padre. Es como si se heredara este gusto por el cielo a lo largo del tiempo. En tu historia remarcas la historia también de tu padre como un lugar sagrado, como un lugar íntimo. Esa biblioteca, ese estudio, esa actividad de ver y crecer con la imagen de un padre que es tan importante, pero un padre enfocado en escribir, un padre enfocado en estudiar, un padre enfocado en imaginar, en pensar, que también vuela, que también está por aquí, por allá, ¿no? Y al mismo tiempo, en general, un seno familiar que tiende a este pensamiento mágico, a este pensamiento bello, ¿no? Y parece que tienes esta intimidad de lo sagrado con tu padre. ¿Cómo ha influido en ti esta intimidad? Es decir, de ese proceso que nos cuentas sobre tu padre escribiendo, ¿cuál sería tu proceso como escritor? ¿Qué hace Darwish para llegar a un libro? ¿Qué hace Darwish para llegar a ese libro de notas que tomaba días enteros sentarse en esa soledad, en esa intimidad del escritor? ¿No? De estar en un hotel y tener cierta soledad y tener que volar pronto, y entonces esta habitación solitaria que se convierte en un estudio movible. ¿Cómo es tu proceso? Fíjate que en los hoteles, antes del bichito famoso, ya los volvieron a poner, pero siempre había libretitas en los hoteles con pluma. Entonces, nosotros de repente tenemos muchos momentos de soledad como pilotos, porque te mandan a un lugar y pues te mandan a un hotel a pernoctar y estás ahí, ¿no? Entonces, sí, a veces sales a comer con la tripulación y todo, pero en el convivio pues no puede ser todo el tiempo, ¿no? Entonces sí quedas muchos momentos de introspección y de soledad y tienes que buscar la forma de pues entretenerte. Y a mí es cuando me llegaban esos momentos de tener ese espacio completamente aislado en un cuarto de hotel donde me ponía yo a escribir. Andaba cargando en los tiempos con una laptop del año del caldo, que no me acuerdo ni qué marca era. Y me ponía directo. O tenía un cuaderno, o en las cuadernillos que te digo de los hoteles escribía ideas, inclusive a veces en las cabinas, porque arriba a veces también nos mandan de pasajeros. Entonces va a sacar otros vuelos. Y cuando vas de pasajero, pues también tienes mucho tiempo pues, de silencio, ¿no? Entonces ahí de repente se me ocurrían cosas y como que, no sé, arriba me inspiraba un poco más. Tal vez por estar ahí más cerca de las estrellas, no sé. Pero sí, así ha sido el proceso. Realmente lo que más yo escribí, en donde más escribí fueron en los hoteles que nos dejaban, pero que todavía nos dejan, ¿no? Así fue ese proceso. Hay un silencio con esto que nos estás comentando, un silencio que pienso muy propio de los pilotos. Ese silencio en el cielo, en las horas de vuelo, que si bien de pronto pueden tener quizá una charla, pasar como un rato de diálogo, hay un silencio demandante en este oficio, ¿no? Y no solamente durante el vuelo, que quizás sea la parte que a mí más me gusta resaltar, pero también pienso en esa que estábamos contando de el, el piloto con todas estas horas de silencio y todas estas horas de soledad. En esta reflexión, eh, en esa reflexión que te obliga o a la que te obliga tu profesión, hay una especie de una reflexión decadente, una reflexión que decae, ¿no? Vayan para jugar un poco con las palabras, que decae en una percepción de la realidad, ¿no? Que finalmente decanta en un libro. Una sociedad distópica, decíamos al principio, una sociedad que si bien es sociedad, es una sociedad desestructurada, muy similar quizá a lo que vivimos. Un cuerpo sin alma, un juicio, un mundo, estos seres que se topan con un mundo profundamente destruido.
Y aquí es donde yo pregunto, ¿por qué es un cuerpo sin alma? ¿Qué es aquello que provoca que se llamen como cuerpos sin alma? ¿Por qué estos seres son cuerpos sin alma? Pues digamos que en esos tiempos estaba más rebelde en cuestión de religión. Entonces se me ocurrió que en parte del libro Los cuerpos sin alma realmente es una manera despectiva que adopta en la historia la gente de la gente de la iglesia católica. Cuando se enteran que hay gente clonada, les llaman despectivamente cuerpos sin alma. Por eso se llama así, porque realmente el principal personaje es un clon, es una persona clonada, hecha. Entonces, para mí, cuando yo vi lo de la clonación, fue así como que mi mente también empezó a volar. Entonces se me ocurrió crear un personaje que fuera clonado para que fuera diferente, ¿me explico? Que fuera diferente y que tuviera, pues, controversia, ¿no? En la mente de las personas. Entonces, el cuerpo sin alma, pues, supuestamente sería él, ¿me explico? Pero ya cuando vas avanzando en la historia, te das cuenta que los cuerpos sin alma no son los clones, realmente son los que están detrás del telón en este planeta. Que bueno, yo lo investigué mucho y me empezaron a brincar muchas cosas de un poco de conspiración y de que siempre se ha hablado de seres, ¿cómo podemos decirlo? Siempre se ha mencionado desde tiempos ancestrales, inclusive la misma iglesia habla de hasta demonios, ¿no? O sea, que no son seres humanos y que les gusta dar lata. Entonces, estos seres, pues muchos yo pongo en la historia que son los que están detrás de toda la élite que maneja este planeta, que nos mantiene con guerra, que nos mantiene con miedo, que nos mantiene con hambre. O sea, esa es la historia, ¿no? El poder develar todo esto va a ser una investigación personal, haciéndolo en parte de una historia. ¿Sí me expliqué? Y es curioso porque con lo que mencionas, desde hace por lo menos 2 siglos, y si me veo muy ambiciosa, o 1 siglo y medio si queremos ponerlo mesurado, ha habido grandes investigaciones sobre la existencia humana. ¿Cuál es la esencia de la existencia humana? ¿El hombre es bueno o malo por naturaleza? ¿La humanidad tiende al bien? ¿Qué está pasando también de forma existencialista con nuestra sociedad, no? Pienso un poco en este Frankenstein, en el modelo por Prometeo de Mary Shelley, una escritora influida también por su madre, ¿no? Por Wollstonecraft, influida directamente por una filósofa y ella misma como una gran pensadora que de pronto pensaba en una sociedad o en un modelo Prometeo que criticaba esa violencia contra lo distinto, ¿no? Y que parecía que este modelo Prometeo era un modelo pues creado por un hombre que se creía casi un dios como sería el doctor Frankenstein y que de pronto el modelo Prometeo tiene conciencia de sí mismo y que ese modelo sufre y en algunos momentos hasta es violento por esta misma sociedad, ¿no? Eh, También pienso que buscamos el sentido y que a través de esa búsqueda tú te has acercado también a una búsqueda también del esoterismo. En las entrevistas que haces aquí en tu canal permanentemente vemos entrevistas de personas que han tenido como un momento de choque o un momento clave que fragmenta esa visión del mundo y que los provoca a buscarle un sentido. Gente que encuentra el esoterismo como un gran lugar del sentido de la sanación, gente que encuentra también en esa lectura del mundo metafísico, realmente metafísico, el sentido de la existencia, abandonando un poco incluso el discurso material del capitalismo. No es que no pueda comercializarse esa visión, pero también se abandona mucho esa visión capitalista, ¿no? Y se busca algo más allá de lo material, de lo corporal, algo que supere esa parte o que la acompañe, igual no la supera, ¿no? Eh, ¿Cómo fue en ti ese acercamiento? Pues mira, lo que dices es que ha sido un proceso de vida. O sea, un proceso de vida. Te voy a platicar aquí abiertamente. Eh, Cuando estábamos muy pequeños, mi hermano mayor y yo, él se cae de la escalera
estábamos jugando en la escalera. En esos tiempos no había cinturones de seguridad, te aventabas por todos lados, o sea, la seguridad ahora ha cambiado, ¿no? Pues jugando con los cartones en la escalera, pues se va y se pega en un riñón. Entonces, pues tuvo se lastimó muy feo el riñón, que estaba devolviendo sangre y todo. Y pues tuvieron que llevarlo al hospital. Lo llevaron al hospital y mi mamá pues le tenía que transferir su riñón, porque pues era el riñón que aceptaría un niño, ¿no? El de la madre. Es el único compatible. En ese lapso aparece una tía, la clásica tía que conoce a una medium, ya sabes, a una persona que es medium. Pero pues estoy hablando en los 70s, principios de los 70s, ¿no? O sea, yo tenía 3 años, entonces pues es muy, muy temprano en los 70s. Esos temas pues eran un poco más, no había tanta difusión como dices tú ahora, ¿no? Ahora ya lo buscas en cualquier página y encuentras lo que estás buscando. Entonces aparece esta persona y no me preguntes cómo, pues lo sanaron. Así estilo, estos seres, bueno, estas personas son como de esos mediums, como lo era Pachita, no sé si has oído hablar de Pachita, la que estaba investigando Jacobo Greenberg. Entonces, en ellos llegan entidades que son de origen normalmente nativo americano. O sea, por ejemplo, Pachita llegaba a Cuauhtémoc, ¿no? Se hacía llamar Cuauhtémoc. Y así llegaban de diferentes. Digo, porque aquí el punto es que yo crezco, como le salvan a su hijo, a mi madre, pues ella creyó en ellos. Entonces, pues de niño te llevan así como te llevaban a otros lugares, a esos templos espiritualistas. Y pues yo crecí viendo esas cosas raras, ¿no? De mediums y de exorcismos y hablaban del karma y hablan de... O sea, había temas que ahora son muy comunes que yo desde niño vengo escuchando. Entonces, esto lógicamente tiene que haber tenido una influencia muy fuerte, ¿no? Y pues hacían limpias con copal y se hacían muchas cosas que se hacían antes con los ancestros nativos americanos, ¿no? Entonces, eso para mí, pues también tuvo una influencia después de yo estar en la escuela lasallista, donde pues todo era la Biblia y Dios. Entonces, era una controversia y yo me preguntaba, aquí hay algo raro, o sea, algo no me cuadra, porque por un lado te dicen que le tengas miedo a Dios, que le tengas miedo al diablo, o sea, que tengas miedo a todo. Y por otro lado, pues ves otras entidades ayudando y sanando gente. Entonces, eso pues me llevaba a preguntarme, aquí hay más de que esto, ¿no? Decía, ¿por qué este señor que está ahí golpeado, todo sangrado en una cruz? Es mi culpa, porque es mi culpa, ¿no? Siempre crecí con esas ideas raras. Igual influencia de mis papás y todo ese rollo, ¿no? Entonces, eso pues lógicamente te va llevando conforme vas avanzando en el camino a hacer investigaciones. Entonces, llega a mí un libro de metafísica cuando tenía como 15, 14 años, 15 años, de un libro pues es muy famoso, se llama Metafísica 4 en 1 de Connie Méndez. Y pues ese libro también fue así como que, wow, ¿no? Yo nunca había visto algo así. Me lo comí casi en una noche y me fascinó. Entonces, otra mezcla de ideas, ¿no? De ideas de que te dicen, ahora resulta que tú eres responsable de tus creaciones, de que todo lo que sucede y acontece a tu entorno es creación tuya. Entonces, tienes que cambiar tu forma de pensar y tu manera de decretar las cosas para que todo eso cambie. Entonces, empieza una lucha interna que dices, bueno, esto qué onda, ¿no? Ya no puedes culpar a papá gobierno, ya no puedes culpar a tu maestro que te reprobó, ya no puedes culpar a nadie. Tú eres responsable de tu vida. Y eso te mueve, te simbra y te empieza a hacer, pues, rebelde de repente y luego pues vuelves a hacer los cambios y es una lucha interna. Te das cuenta, y lo que yo me he dado cuenta, que todo es una lucha interna, es personal, ¿no? Y que en el camino te van poniendo, o tú atraes lo que vas requiriendo. Ya cuando vas teniendo ciertas aperturas, te empiezan a aparecer personas. Me han aparecido pues algunas personas como las que has visto en las entrevistas, ¿no? Entonces, ese camino yo creo que es parte de la belleza y del paisaje de la vida que te empieza a llenar esos vacíos de... Sí me fascina volar, claro que me encanta mi trabajo, pero cuando ya es una rutina de levántate, haz esto, regresa y duérmete, levántate, no sé. Entonces ya cuando tu vida pierde como un sentido más que ser un esclavo de un sistema para poder tener dinero y tener las cosas que tenemos,
empiezas como a tener conflictos internos, no sé, eso es lo que yo, por eso mismo lo que decías tú, ¿no? De la gente que he entrevistado, todos han tenido un momento en la vida y los cambia, a esos les hace ese clic y se empiezan a dedicar a algo más, una búsqueda que está más allá, que está dentro del corazón y que te lo pide fervientemente y a veces por miedo o por el qué dirán o la sociedad o pues no sé, simplemente un letargo, pues lo dejamos pasar y yo te lo digo ahorita, la vida se va así, ¿no? Se va de volada y entonces hay que hacer las cosas. Este libro surge por eso. Este libro yo lo empecé hace muchos años. De hecho, te digo que el libro terminó en 2012, o sea, lo terminé. Son 3 partes, pero yo terminé las 2 primeras pensando que ya lo había terminado en 2012. Y lo saqué un rato a la luz, pero pues no, nadie lo peló, ¿no? No tuve auge, no tuve nada. Y una persona que también considero como un maestro, que también voy a entrevistar más adelante, me dijo, es que ese libro no está terminado, tienes que terminarlo. Entonces, ya está terminado, ya no quiero ni saber de él, ¿no? Ya me he alucinado. Pero pues en un lapso de esos de querer eh, pues tener más conocimiento de esta vida y vivir, se me ocurrió aceptar un trabajo en Vietnam como piloto. Y pues fuera un reto, ¿no? Un reto personal. Pero pues también ahí en que sí, que no, que la familia iba, que no iba, también tuve varios instantes bastante grandes de soledad. Y ahí fue donde volví a tomar el libro. Volví a tomar el libro y lo terminé, ¿no? Entonces ya lo termino todo, después viene el show de la pandemia, y ahorita pues ya con una estabilidad más de mí, pues digo, bueno, pues es el momento, me prometí yo que para este año iba a darle todo el impulso que pudiera. Y pues al que le gustara, que le llegara, ¿no? Y por eso estoy en esto ahorita. Pienso que cada escritor, y ya no me alargo más, pero cada escritor tiene una metamorfosis, ¿no? Kafkianamente hablando, es decir, se transforma de adentro hacia afuera por completo, toda la parte exterior e interior al momento de escribir un libro. Cada libro es la metamorfosis de un escritor. Hay algo muy sutil que quizás solo quienes escribimos entendemos en ese silencio, ese placer de reflejar algo, ¿no? Hay algo que va más allá, eh, como una especie de efecto mariposa en cada libro que va transformando al escritor y a la escritora y también al mundo. ¿Qué pasó en ti? Es decir, ¿qué metamorfosis tuvo Julio? Una metamorfosis anterior al libro, ¿no? Este impacto también que te lleva al tema, pero también después del libro, ¿no? Y la importancia de leer tu libro hoy. Pienso un poco en Vietnam, pienso un poco en estos terrenos o estos territorios que nos llevan al límite, que de alguna manera sitúan al ser humano en una especie de percepción de la sociedad destruida. En esta sociedad que platicas en Vietnam, que te hace entrar en conciencia. Me gustaría pensar qué tipo de influencia tuvo en ti un territorio que tiene una historia, si bien también muy bella en el tema de la gente, las creencias, todo lo que conforma esa sociedad, su cosmovisión es precisamente bella, pero ¿qué transformación tiene en ti haber transitado por un territorio que aparte carga esa historia? Hombre, ¿cómo lo planteas? Padrísimo, Priscila. Mira, ah, desde que hablamos de humanidad, humano, nunca nos preguntamos de dónde viene esa palabra. Humano es de humedad. O sea, somos hechos de humedad, somos 3/4 partes de agua y 1/4 parte, pues, de los otros elementos, que podríamos decir tierra, ¿no? Entonces somos como nuestra madre, como la Pachamama, como Gaia, como la tierra, o sea, somos hijos de ella porque estamos en proporción a ella. Y desde ese punto que empezamos, empiezo a notar que en los textos ancestrales, como el Popol Vuh, como el Corán, como la Biblia, pues siempre hablan que estamos hechos de barro.
Entonces, ahí que nos están diciendo, somos de humedad. O sea, si nos quitamos el agua, quedamos en una cajita chiquita. Lo que realmente somos agua. Y somos el componente que más abunda en el planeta. Yo asumo que si hay vida en otros planetas, tienen que ser esa vida en base a los componentes o elementos que más abunden en ese planeta, ¿no? Entonces, no sé si ahorita me vino a la mente una película de Mel Gibson que se llamaba Signos, que nos vienen a invadir unos seres que los quemaban con agua. Pues cómo vas a invadir un planeta que su mayoría es agua, ¿no? O sea, como que, ¿no? Y ahí sí, esa película dije, what, ¿qué está pasando? Pero bueno, no sé por qué se me ocurrió ahorita. El punto es que yo me empecé a hacer preguntas. El punto es que yo empecé a hacerme muchas preguntas y empecé a buscar mis respuestas. Pero algunas personas me dijeron, oye, está padre tu investigación, lo que estás haciendo, y pues estaría bien que lo compartieras. Entonces se empieza a convertir en la novela de Cuerpo sin Alma. Realmente era una investigación personal de todas mis dudas y de todo lo que siempre me he preguntado. Y pues quise de repente pues plasmarlo así en una historia que fuera amena, que pues llamara un poco la atención y hacerlo más divertido, ¿no? Esa fue la idea realmente de Cuerpo sin Alma. Y sí, te digo también, y lo digo honestamente, porque la primera parte la terminé en 2001 y no me quiero decir que yo estaba adelantado, nada, simplemente con la perspectiva que tenía de varias cuestiones, pues podríamos llamar religiosas y esotéricas que había vivido. Pues sí, en esos tiempos, la verdad es que mucha gente hasta decía, no, pues es que el Darwish está medio loquito, ¿no? O sea, como que está raro. Y ahora me doy cuenta, hasta ahora, ya la gente me busca y me dice, oye, ¿qué onda con esto? ¿Y qué onda con lo otro? Entonces, pues digo, amablemente yo les doy mi punto de vista y todo, pero me doy cuenta que ya empieza a haber ese despertar gracias a las redes sociales que también no han podido terminar de bloquear como han querido. Toda esa información que ya está abierta y poder hablar ahorita así, por ejemplo, en una entrevista y hacerla pues a la vista de quien quiera. Antes era imposible, antes era o hablas en Televisa o no hay nada, ¿no? O estos canales así perdidos que pues no había, cuando yo era niño había creo que 6 canales de televisión y no había ningún medio de difusión. Algunas estaciones de radio clandestinas de repente ahí que salían pues que nadie escuchaba, ¿no? Entonces ahora es un buen momento precisamente como tú lo dices, porque a pesar de que también yo he notado lo que dices tú, ¿no? La gente estudia para esto, para ganar dinero, todo, pero también noto mucho en los jóvenes, como ustedes, que tienen más apertura a estos temas. O sea, yo hablaba de esto antes con los que eran mis capitanes, que pues yo era un primer copiloto, y pues era así como que, ¿qué onda, no? O sea, estás medio raro, ¿no? Y pues era hasta anti iglesia, ¿no? Como hereje, como le quieran llamar. Entonces, ahora ya puedo hablar de esto abiertamente y no es estar en contra de nadie, es preguntarse las cosas. O sea, siempre he dicho, hay que preguntarse por qué voy a un templo donde me pego en el pecho todos los domingos diciendo que es por mi culpa, algo que yo no sé si fue mi culpa, aparte que la culpa es una vibración muy baja y aquí hay una glándula que se llama timo y que si yo le pego al timo se estimula. Pues, ¿qué estoy haciendo? Estoy estimulando una culpa, estoy estimulando una baja de vibración. Y nadie te lo dice, o sea, lo empiezas a analizar y dices, ¿qué estoy haciendo? Nada más repitiendo lo que pues ahí me han enseñado. Y la clásica esa de que llega el tipo a la oficina y todos se paran y aplauden, ya sabes. Entonces al rato él también lo hace, porque todos lo hacen. ¿Pero por qué? Nadie se pregunta. Entonces ese es mi problema, ¿no? Que soy muy preguntón. Y no es que hay gente que ahora se dice contactados y hay gente que es, pues sí, qué bueno, ¿no? Yo lo respeto. Yo lo único que puedo decir es que a mí me gusta mucho observar y preguntarme las cosas. Y yo creo que eso es lo que quiero que la gente haga al leer el libro. O sea, que digan, a ver, ¿qué quiere decir este loco, no? Ah, bueno, pues pregúntate, o sea, ¿por qué la Biblia dice en Levíticos que Dios le pedía a Aarón que descuartizara un novillo y le sacara las vísceras y le salpicara sangre al altar? O sea, ¿qué onda con eso, no? ¿Sí me entiendes? Ese tipo de cosas que están ahí escritas y que nadie ve o no queremos ver, son las cosas que yo sí me pregunto. Por eso
intento pues buscar una respuesta y también un fondo, por lo menos dudar de toda la información que nos den. Y tenemos ese derecho, es un derecho divino de poder cuestionar todo, todo. Y no como en las escuelas que nos quieren que nos aprendamos de memoria esto, porque es así, si no te repruebo. Entonces te limitan, te vuelven una persona controlable, manipulable, a que si no actúas como ellos quieren, pues te dejan mal en público y entonces pierdes tu esencia humano de ver el universo y cuestionarlo, porque creo que el fondo de eso es, de nuestra vida es esa, el estar aquí para poder escudriñar y analizar y ver dónde estamos y el fondo de nuestro origen, y a lo mejor nos tome vidas y vidas hacerlo, pero es lo único que le da sentido a esta existencia. No, pienso un poco en lo que dices, en esa visión metafísica de no tener autonomía, ese miedo en las sociedades de no existir por nosotros mismos, como en tu libro, ¿no? O sea, seres que siempre nos están controlando, seres que permanentemente definen nuestra realidad, la idea de seremos nosotros quienes o nosotras quienes definen su destino, o hay un gran ente, ¿no? Ese monstruo oscuro, esas deidades, ¿no? De diferentes estructuras, de diferentes formas, de diferentes maneras, que de pronto parecen manejar a la sociedad como una serie de millones y millones de títeres no autónomos, como si no hubiera un pensamiento propio, ¿no? Y, y pienso que en esa visión también de la enajenación, de olvidar la historia, hay un miedo a que nos perdamos un poco, ¿no? Es decir, nuestra historia tiene, el registro histórico de la humanidad tiene una especie de necesidad de mantenernos a flote como algo existente, ¿no? Como quienes piensan, como quienes lo hacen por sí mismos o por sí mismas. Pienso en esta importancia de leer tu libro. ¿Por qué sería importante leer tu libro? Pues porque de alguna manera a través de la ficción nos invita a la reflexión, nos invita a pensar, nos invita a, a analizar la sociedad que vivimos para generar precisamente esa memoria. ¿Por qué leer? No, ¿por qué leer tu libro cuando no pertenece a un mundo editorial rapaz, cuando no pertenece a empresas dominantes? Lo difícil que ha sido para ti en este proceso de la escritura llegar a un libro en contra también de esos monopolios, hay que decirlo, de la literatura. Este libro es un libro que toma muchos años. Lo platicamos al principio o lo di en la introducción, pero tú nos platicas que es un libro que toma muchos años llegar. Es un libro que abandonas por un desencanto propio también de los escritores, donde de pronto, bien dices, como no somos leídos, también hay un dolor en eso. Hay un dolor cuando tenemos una obra y no es leída. Y al mismo tiempo es un trabajo de mucho tiempo que de pronto a ti te golpea una situación en tu vida y decides seguir con este libro. Y yo me pregunto un poco, tras este camino de Darwish enfrentándose al mundo editorial, Darwish pensando el mundo, Darwish imaginando toda una sociedad, a mí me surge la duda directamente al leer el libro de cuál sería la sociedad perfecta para Julio Darwish. Porque aquí nos plantea una sociedad que no parece tan perfecta, que es más bien una sociedad que critica, quizá hasta cierto punto incluso a la sociedad actual. ¿Cuál sería la sociedad perfecta? Wow, esa pregunta es muy fuerte. Sociedad perfecta no creo que exista. Yo creo que realmente sería, al final, mira, te voy a decir, y me lo dijo un sabio, porque pues sí he buscado por muchos lados. Cuando le preguntaba yo, ¿qué onda con esta gente que hace esto y que controla y que dice, o vámonos más allá de eso, de los oscuros, o como le quieras llamar, ¿no? Y ¿sabes qué me contestó? Me dijo, son maestros, son nuestros maestros. O sea, al final es parte de lo mismo y nos vienen a mover y nos vienen a ayudar a despertar. Entonces, la sociedad perfecta esa de que todos tengan el mismo coche y todos tengan la misma casa, no creo que sea saludable, porque te vuelves igual un nido de hormigas, ¿no? Trabajando para una reina
sin sentido nada más por sobrevivir la raza, pero pierde el sentido de la vida. Entonces sí está padre que haya controversia, sí está bien que encontremos ese despertar y es parte de esta experiencia de vida de estas personas o seres o lo que sean que nos están moviendo al final. O sea, una de dos, o te dejas dominar hasta que pues te hartes y así te mueres, o empiezas a hacer una búsqueda, una introspección. Yo creo que más bien la sociedad perfecta está dentro de cada quien. Es un trabajo interno que cuando uno logra dominarse a uno mismo y tener ese control y ese balance de vida, la sociedad de por sí sería perfecta. No sé si me explico. No es un prototipo socialista, capitalista, sociocapital, o sea, no, es personal. Y ya al tener ese alcance, creo que ya no habría necesidad ni siquiera de pensar en la sociedad perfecta, sino una evolución colectiva, ¿no? Una búsqueda colectiva. Así lo veo yo. Última pregunta, ya vamos a ir cerrando. Eres un escritor, eres un piloto, te has dedicado a investigar, te has dedicado a pensar, a ir más allá, a indagar la esencia humana, el núcleo humano, el motivo humano, toda esa complejidad de lo profundo, lo profundo, lo profundo. Tienes un canal donde entrevistas gente. Tienes un canal al que te enfrentas a veces incluso a censura. Tienes un canal donde presentas temas que pueden ser incluso polémicos, ¿no? Y yo me preguntaba hasta dónde quiere llegar Julio con las entrevistas y hasta dónde quiere llegar Julio con el libro. Es decir, hasta dónde planeas llegar con todo esto, ¿no? Y me refiero de la manera más fuerte posible. Me refiero a la manera más profunda posible, ¿no? Es decir, Darwish a dónde va y hasta dónde busca llegar con esto. Ay, buena pregunta, me haces pensar mucho y te lo agradezco de verdad porque también me sirve. Y como lo dije en varias entrevistas, ese canal lo abrí para mí, ese libro lo escribí para mí. ¿Por qué? Porque a mí es el que me estoy ayudando y al que me estoy contestando y al ver gente que también está en esa búsqueda me da esperanza a mí. ¿Me explico? Entonces, a lo mejor soy un egoísta, pero sé que pues al final todos somos uno, como bien dicen, aunque suene muy desgastado, ¿no? El famoso Ilaquesh, el Namaste, somos uno, pero sí somos uno, o sea, realmente lo que yo haga va a repercutir a los demás y lo que hagan los demás van a repercutir en todos. Eso es lo que tenemos que entender. Que cada acto, cada pensamiento aunado a un sentimiento se convierte en una creación. Y si entendemos eso, vamos a cambiar nuestra forma de pensar y de percibir las cosas. Y vamos a dejar de ver a los demás o sea, a veces vemos a los demás para no vernos a nosotros mismos y estamos criticando, pues precisamente para eso está hecho el sistema, ¿no? Para que critiquemos a la selección nacional, para que critiquemos al presidente, porque nunca va a haber un gran presidente, nunca lo vamos a tener, nunca. O sea, el presidente es uno mismo. Y el día que entendamos eso, ya no vamos a requerir ese tipo de imágenes para estarlas siguiendo y para poder hablar de ellos y perder nuestra energía o entregárselas más bien. Entonces la pregunta es, ¿qué espero yo? Pues yo espero poder despertar poco a poco y poder ayudar a que alguien más pueda ver algo que lo mueva y que también diga, oye, realmente yo no estoy contento con lo que hago y que sepa que hay gente que ha dado los giros de vida y que está haciendo lo que realmente les ha llamado, porque la idea de esto es volver a ser niños porque el niño es el que pregunta. ¿Por qué el pasto es verde? ¿Por qué el cielo es azul? O sea, siempre te están preguntando y nos mandamos a volar a veces. Ay, no sé, pregúntale a tu papá, pregúntale a tu mamá o a tu maestra, ¿no? Y pues la maestra, ¿qué te va a decir? Lo mismo que está en los libros de la SEP. Y los libros de la SEP pues no traen gran información. Entonces, el pobre chamaco, pues como todos vamos creciendo con el conformismo y con la idea de, no, mejor
ponte a hacer esto y ponte a hacer, y ponte a hacer algo productivo, porque el dinero no crece en los árboles, porque y así te van programando. Pues pierdes esa esencia natural de un niño, que es brillar y que es conocer y es esa curiosidad de todos los días vivir en el ahora y estar escudriñando y analizando las cosas. Y eso es lo que hemos perdido, nos lo han quitado. Hemos permitido, nadie nos quita nada, nosotros lo hemos permitido, porque también nos acomodamos muy fácil, ¿no? A ciertas cosas, como el celular y estar perdiendo el tiempo y deja uno de ser. Entonces, bueno, esa sería mi respuesta. ¿Qué espero? Espero yo poder hacer un cambio y poder encontrar pues una emancipación de alguna forma. Sí, sí quiero seguir volando, me encanta mi trabajo, pero también quisiera seguir viajando, ¿no? Los chakras de la tierra y seguir conociendo todos esos lugares místicos, porque a mí me llena ir a esos lugares. Eso es lo que yo quisiera. Y ver si a alguien le mueve un poco la curiosidad y también empezamos a hacer más y más los que estamos en esta búsqueda. Muchas gracias, pues vamos a terminar y yo las invito y los invito. Atrévanse a leer Cuerpo sin alma, atrévanse a enamorarse de una nueva sociedad, atrévanse a leer algo que provoque pensamiento. Dejemos a un lado la literatura pulp, donde consumimos una literatura digerible que no nos provoca una crítica. Atrévanse a leer cosas que tienen la intención de inspirar, tienen la intención de mover, tienen la intención de criticar a una sociedad y de proponer. Que los provoque esta literatura y que Darwish sea parte de esa biblioteca que provoque. Y yo agradezco mucho esta entrevista, agradezco mucho su escucha y bueno, espero verlos muy pronto también.